Introducción a la economía de mercado, o también conocido al modelo de mercado. Para entender este modelo, lo primero que tenemos que definir son los sistemas económicos que existen para abordar el problema de distribución, ¿no?, de producción de esos bienes escasos que definimos. Entonces, toda sociedad tiene una serie de necesidades ilimitadas que desea satisfacer. Eso ya lo establecimos. Pero solo dispone de unos recursos limitados también. En este sentido, el problema económico es el que se plantea, es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. Para esto se tiene que superar este problema. Los miembros de la sociedad se ven obligados a elegir qué bienes y servicios deben producir, cómo producirlos y para quién producirlos. Según cómo la sociedad responda a estas tres cuestiones básicas, nos encontraremos con diferentes sistemas económicos. Existen diferentes mecanismos para responder a las tres cuestiones básicas del problema económico, dando como consecuencia diferentes sistemas económicos. Estas alternativas pueden ir desde un extremo en el que se apuesta por la intervención directa del Estado en todas las actividades económicas, como es el caso de las economías socialistas o comunistas. Al otro extremo, en el que se define la plena libertad de mercado, limitando al mínimo la intervención del Estado. Ese es el otro extremo, quienes son las economías capitalistas. El debate sobre el grado de intervención del Estado frente a la actuación de las fuerzas del mercado constituye uno de los asuntos claves en el definir de los sistemas económicos y en la historia del pensamiento económico. Podemos decir que de esta forma es generalmente aceptado como criterio para distinguir los diferentes sistemas económicos, el mecanismo por el cual se toman las decisiones económicas y principalmente qué institución, Estado o mercado va a asumir la responsabilidad y la iniciativa de las funciones de las actividades económicas de un país, de una región o de una sociedad. Evidentemente, entre estas dos propuestas extremas existen las intermedias, fruto de esta constante polémica sobre qué proporción entre Estado y mercado es la más conveniente. Surgen las diferentes corrientes económicas, como la corriente liberal, los conservadores, la corriente socialdemócrata, los progresistas, los comunistas, etcétera, que presionan en una u otra dirección con más o menos intensidad en cada país y dependiendo de la coyuntura temporal, de aquel grado de intervención del Estado en la economía estará supeditado al partido político que esté gobernando en ese momento. Así podemos afirmar de forma general que los partidos de centro izquierda se inclinan más por aplicar políticas keynesianas, que significan mayor intervención del Estado, mientras que los partidos de centro derecha proponen políticas neoliberales que implican mayor protagonismo del mercado. Los distintos sistemas económicos se han inspirado en una serie de doctrinas económicas concebidas por distintos autores del pensamiento económico y de alguna manera reflejan la permanente tensión en la que conviven Estado y mercado.
en su afán por imponer sus procedimientos para resolver los problemas económicos de la sociedad. Dependiendo del grado de intervención de cada uno de ellos, podemos establecer tres sistemas económicos de mercado. Tres sistemas económicos básicos. Son sistemas económicos. El sistema capitalista o economía de mercado, el sistema socialista o economía de planificación central y el sistema de economía mixta. El primero, su principal característica es que promueve el escaso papel que tiene el Estado en la actividad económica. O sea, su propuesta es que la intervención del Estado en la economía sea mínima, incluso nula. El sistema socialista o economía de planificación central, el Estado es quien organiza la actividad económica. En las economías mixtas, el Estado y mercado interactúan al unísono. En el caso del primer sistema es el predominante en la economía mundial. El sistema de planificación central, tenemos como ejemplo a países como Corea del Norte, Cuba y China. ¿Okay? Por el lado de las economías mixtas, hay también bastantes, hay suficientes economías mixtas. México, en gran medida, continúa siendo una economía mixta por el grado de intervención del Estado en la economía. ¿Cómo funciona la economía de mercado? Aquí vamos a ver cómo es que funciona de manera general para posteriormente, con el modelo de mercado propiamente, ver cómo interactúan esas fuerzas de mercado que lo componen, que es la oferta y la demanda. Entonces, vamos a ver de manera general y con un ejemplo cómo es que funciona el mercado. Y esto lo podemos ver si analizamos cómo funciona la economía de mercado. Podremos llegar, ¿no?, a asombrarnos. Observaríamos que la mayoría de los bienes son producidos por un gran número de productores en aproximadamente las mismas cantidades que un gran número de consumidores desean comprar, sin provocarse grandes excedentes ni grandes escaseces. Además, también observaríamos que ante los cambios en ciertos factores, como la renta de los consumidores o los costos de fabricación, que harían cambiar las cantidades demandadas por los consumidores o las cantidades ofertadas por los productores, la producción, sin necesidad de coordinación consciente por parte de ninguna institución central, se ajusta por sí sola continuamente, volviendo al equilibrio inicial. Esta parte conceptual es a lo que Adam Smith denominaba la mano invisible de la economía de mercado, al ajuste automático entre la oferta y la demanda para llegar a un equilibrio en el mercado. Y efectivamente, el sistema de precios en una economía de mercado permite que las decisiones de millones de productores y consumidores individuales se descentralicen y se coordinen sin que nadie tenga que intervenir. Para explicar bien este fenómeno debemos recurrir a un ejemplo. Para ello nos vamos a basar en dos bienes: naranjas y manzanas. Y analizaremos su comportamiento ante una variación de la demanda y de la oferta. Veamos primero la variación de la demanda. Supongamos que nos encontramos en una sociedad en la que existen
unos agricultores que pueden dedicar sus campos a producir naranjas o manzanas, indistintamente, con facilidad para transferir en un momento dado la producción de un producto a otro. O sea, pueden producir naranjas o manzanas en cualquier momento. Supongamos que en determinado momento, por algún motivo, ya sea por la publicidad, consejos médicos, cambios de gustos, cambios de preferencias, los consumidores prefieren consumir más naranjas que manzanas, aumentando la demanda de naranjas y por tanto las ventas. ¿Qué efectos va a generar? En el corto plazo, una escasez de naranjas y un exceso de oferta de manzanas. Ante esta situación, los comerciantes, para poder liquidar su excedente de manzanas, se verán obligados a bajar el precio. ¿Sí? Por otra parte, ante el aumento de venta de naranjas, llegará un momento en que los agricultores no podrán atender todas las peticiones, no podrán atender la demanda de naranjas. Y el bien naranja se convertirá en un bien escaso. Y ese bien escaso va a aumentar su precio. Este incremento del precio de las naranjas hace que sea más rentable su producción que en el pasado, ya que los costos son los mismos. Los costos se mantienen constantes, ceteris paribus. Al contrario que las manzanas, que al descender su precio serán menos rentables que las naranjas. Evidentemente, guiados por la búsqueda del máximo beneficio, los productores aumentarán la producción de naranjas y reducirán la producción de manzanas. El aumento de la producción de naranjas provocará un excedente y su precio descenderá. Y la reducción de la producción de manzanas las convertirá en un bien escaso y su precio comenzará a subir. Reiterándose estos movimientos en el tiempo, hasta el momento que ya no compensa a los agricultores reducir la producción de manzanas y aumentar la de naranjas. De esta forma se autorregulan los precios, volviendo al equilibrio inicial. En conclusión, un cambio en la demanda, como lo hemos planteado, por gusto, por cambio en las preferencias de los consumidores, por consejos de salud, etcétera, provocará una nueva asignación de recursos productivos, haciendo que los productores transfieran la producción de un bien, las manzanas, a otro bien, las naranjas, según su rentabilidad. El resumen de cambios de este ejemplo en variación de la demanda: un cambio en los gustos de los consumidores origina un cambio en la demanda, produciendo escasez de un bien, provocando a su vez un aumento de su precio. Excedentes de otro bien, provocando a su vez una disminución de su precio. Las variaciones en el precio de un bien inciden en su rentabilidad. De esta forma, los productores desplazarán su actividad de los productos menos rentables a los productos más rentables. En resumen, un cambio en la demanda de los consumidores pone en marcha en el mercado un mecanismo por el cual se reasignan los recursos en la dirección requerida. Por el lado de la oferta, supongamos que los agricultores, por algún motivo, los costos de producción, por ejemplo, prefieren producir más naranjas y menos manzanas. Es decir, probablemente sea más barato producir naranjas que manzanas y por eso
aumentan la producción de naranjas. Si esta situación se prolonga en el tiempo, llegará un momento en el que se produzca un exceso de naranjas y una escasez de manzanas. Como consecuencia, descenderá el precio de las naranjas y aumentará el de las manzanas. A continuación, debido al precio de estos bienes, los consumidores comprarán más naranjas y menos manzanas. Más naranjas, menos manzanas. Las ventas. Asimismo, el aumento del precio de las manzanas las convierte en más rentables, empujando a los agricultores que buscan el máximo beneficio a aumentar la producción de manzanas y reducir el de naranjas. Aumentar manzanas, reducir naranjas. Producción. Este aumento de producción en manzanas y disminución de naranjas nos lleva otra vez a un excedente, en este caso de manzanas, y una escasez de naranjas, con la consiguiente bajada de precios en las manzanas y subida en el de las naranjas. Una vez más, se autorregulan los precios volviendo al equilibrio inicial. Si observamos bien el incremento del precio en las manzanas, elimina su escasez en dos sentidos. Reduce su venta, la demanda, ya que su compra se hace cada vez más cara, e incrementa su producción, la oferta, ya que se hace cada vez más rentable. Por otro lado, el descenso del precio de las naranjas hace desaparecer su exceso en dos sentidos. Impulsa a los consumidores a comprar más naranjas, ya que se hace cada vez más barata. Y desalienta su producción, ya que se hacen cada vez menos rentables. Por lo tanto, podemos concluir que en un escenario en el que un bien es escaso, presenta una baja oferta, su precio se elevará y su producción tenderá a aumentar, motivado por el incremento de su rentabilidad, es decir, su oferta aumentará. Asimismo, ante un escenario en el que un bien presenta excedentes, oferta alta, su precio tenderá a disminuir al igual que su producción por la baja rentabilidad, es decir, su oferta tenderá a contraerse voluntariamente. Hemos visto que el sistema de precios genera una serie de señales automáticas de tal manera que un gran número de agentes económicos, empresas y familias reaccionan de forma coordinada ante las variaciones de la oferta y la demanda. Todos estos agentes, todos estos ajustes y adaptaciones a los cambios de la oferta y la demanda se producen sin que conscientemente sean coordinados por nadie. La mano invisible de la economía.